Buenas noches, que Dios me les bendiga. Y hoy en este foro chat de Danza con Propósito vamos a hablar de los colores. Vamos a elevar una oración a nuestro Señor para colocar en sus manos todo lo que hoy vamos a conversar, lo que hoy vamos a recibir en su presencia. Señor, nos colocamos delante de tu presencia. Te damos gracias por permitirnos estar de nuevo otra vez por acá, Señor, para alabarte, para glorificar tu santo nombre, para que tu pueblo, Señor Dios, siga creciendo en este conocimiento tan maravilloso de lo que significa ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, y ser danzores que en verdad conozcan a quién están adorando. Señor, en el nombre de Jesús, que cada uno de estos danzores, de estos ministros, de estos hijos tuyos, Señor, sigan, Señor Dios, amándote aún más. Que sea tu Espíritu Santo llenando cada vida, llenando nuestros corazones con tu presencia, porque eres tú, Espíritu Santo, quien coloca el querer como el hacer en los corazones. En tu perfecta voluntad, Señor Dios, iniciamos este foro chat de los colores, para que podamos seguir danzando con propósito. En el nombre de Jesús, amén. Y el tema que vamos a estar hablando esta noche es los colores en la Biblia basados en el tabernáculo. Y hay colores básicos, así como nos enseñan en la escuela que existen los colores primarios, que son el amarillo, azul y rojo. Existen colores básicos en la Biblia, por decirlo así, son los colores primarios, los primordiales que nosotros debemos conocer, porque de estos colores es la base en donde se producen los demás colores, así como en los colores primarios, el amarillo, azul y rojo originan otros colores, así son los colores básicos en la Biblia. Y esos colores son el lino torcido, que es un material de color blanco, el azul, el púrpura y el carmesí. En esta noche vamos a conversar sobre estos colores. La semana que viene estaremos conversando sobre los colores secundarios, cuáles son esas combinaciones de colores y el arco en las nubes, el espectro solar. Y el versículo base para este foro chat es Éxodo 27, 16. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido, de obra de recamador. Sus columnas 4, con sus 4 basas. Desde la creación, Dios ha usado los colores como un lenguaje simbólico para comunicar su carácter, su propósito y su plan para la humanidad. En el tabernáculo, la casa de encuentro que Dios estableció con su pueblo en el desierto, cada detalle tiene un significado profundo, incluidos los colores utilizados en las cortinas, el mobiliario y las vestiduras sacerdotales. Éxodo 26, 1. Este versículo no solo describe el diseño externo del tabernáculo, sino que nos invita a profundizar en el simbolismo espiritual que los colores representan en nuestra relación con Dios. El problema que enfrentamos hoy es que como creyentes a menudo pasamos por alto la profundidad de los simbolismos bíblicos y en consecuencia nos perdemos enseñanzas valiosas sobre la naturaleza y el carácter de Dios. Los colores en el tabernáculo no eran meros adornos, sino que reflejaban verdades eternas, la santidad, el sacrificio y la autoridad de Dios. Al no comprender estos simbolismos, corremos el riesgo de tener una adoración superficial o de no apreciar completamente el Evangelio de Cristo como se revela a través de las Escrituras. La solución está en estudiar y aplicar el significado espiritual de los colores en el tabernáculo, para entender cómo estos revelan la naturaleza de Dios y el Evangelio. El azul simboliza el cielo, la divinidad y la fidelidad de Dios. El púrpura representa su realeza y autoridad soberana. El carmesí señala el sacrificio y la sangre derramada por la redención.
Al profundizar en estos significados, podemos ampliar nuestra visión de cómo Dios desea relacionarse con nosotros y cómo nos llama a responder a su santidad y gracia. La base de todo este conocimiento se encuentra en el tabernáculo, como sombra y figura, así como lo menciona en Hebreos 8:5, en la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Ciertamente los sacerdotes servían a una sombra, a una figura de el tabernáculo que estaba en el cielo. Pero aquí hay una riqueza maravillosa, pues es un sistema de adoración que nosotros debemos seguir. Muchas veces cometemos el error de copiarnos de lo que está en la moda, de lo que fluye en las redes sociales como una moda sin un respaldo bíblico. Sin embargo, nosotros, si queremos copiarnos de algo, debemos de copiar el sistema de adoración bíblico, así como lo hicieron el sistema levítico en Israel. Esa copia del tabernáculo nos enseña grandes verdades que son eternas y que se siguen implementando hoy en día. Y de lo primero que vamos a hablar es del lino torcido. El lino torcido en el tabernáculo representa a Jesucristo como el hombre perfecto, porque simboliza pureza, perfección y también la humanidad y divinidad entrelazadas en él. Esta representación surge tanto de las características del material como de su contexto bíblico. El lino torcido, Jesucristo como hombre perfecto en su pureza y perfección. El lino era un material fino, usado frecuentemente en el tabernáculo y en las vestiduras sacerdotales, debido a su calidad y pureza. Esto alude a la naturaleza impecable de Jesús. Él es descrito como sin pecado y completamente santo en pasajes como Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y en 1 de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. La humanidad y divinidad entrelazadas. El lino torcido era una obra elaborada, muchas veces combinada con hilos de colores como azul, púrpura y carmesí. Éxodo 27:16, mostrando no solo su belleza, sino también su complejidad. Esto simboliza la unión perfecta de la humanidad y divinidad de Cristo. Él es plenamente humano y plenamente Dios, como lo describe Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Conexión con el tabernáculo. El tabernáculo era la morada de Dios entre su pueblo. El lino torcido que adornaba esta estructura apunta a Cristo como el tabernáculo vivo, el lugar donde habita plenamente la gloria de Dios. Él mismo declaró en Juan capítulo 2, versículo del 19 al 21. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Color blanco de propósito. En esencia, el lino torcido no solo revela la pureza y perfección de Cristo, sino que también señala su papel como mediador entre Dios y la humanidad. Este simbolismo nos invita a adorarle como el Cordero perfecto y a buscar reflejar su pureza en nuestras propias vidas.
El color azul en el tabernáculo tiene un profundo simbolismo y representa a Jesucristo como el Hijo de Dios. En las Escrituras, el azul se asocia con los cielos y por extensión con la divinidad, la gloria y la soberanía de Dios. El azul, Jesucristo como Hijo de Dios, simboliza lo celestial y la divinidad. El azul usado en las cortinas y elementos del tabernáculo, según Éxodo 26:1 y 27:16, remite a los cielos, donde habita Dios. Jesucristo es descrito como el Hijo de Dios que descendió del cielo. Juan 3:13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El azul refleja su autoridad divina. Como Hijo de Dios, Jesús posee una autoridad celestial que es inherente a su naturaleza divina. El azul en el tabernáculo refleja esta conexión con la autoridad y la gloria de Dios. Colosenses 1:15 y 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. El azul en el tabernáculo apuntaba al cumplimiento en Cristo. El azul se entretejía en elementos que adornaban el tabernáculo, Éxodo 28:31, representando una anticipación del Hijo de Dios que sería el mediador entre Dios y la humanidad. Jesucristo cumplió esta promesa como nuestro gran sumo sacerdote, Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. El azul como símbolo de la perfección celestial. Cristo, como el Hijo de Dios, es la expresión perfecta de la naturaleza divina. El uso del azul nos recuerda su pureza y perfección. Filipenses 2:6 y 7, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Color azul de propósito. El azul en el tabernáculo no solo realza la belleza del diseño celestial, sino que señala directamente a Jesucristo como el Hijo de Dios, aquel que descendió del cielo para redimir a la humanidad. Este simbolismo nos invita a reconocer su divinidad y a rendirle adoración como nuestro Salvador. El púrpura en el tabernáculo simboliza la realeza, la majestad y la autoridad divina, y de manera específica apunta a Jesucristo como el Rey de Reyes. Este simbolismo se manifiesta a lo largo de las Escrituras y en el diseño del tabernáculo, donde el púrpura se utilizaba en cortinas, vestiduras sacerdotales y otros elementos sagrados. El púrpura, Jesucristo como Rey, simbolizando la realeza y el gobierno divino. En la antigüedad, el púrpura era un color asociado con la nobleza y los reyes, ya que los tintes púrpuras eran raros y costosos. Jesucristo, como Rey eterno, encarna esta idea. Apocalipsis 19:16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Lucas 1:32 y 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El uso del púrpura en el tabernáculo como señal del Rey prometido. Dios instruyó que el púrpura fuese incluido en las cortinas del tabernáculo, Éxodo 26:1, y en las vestiduras sacerdotales, Éxodo 28:5 y 6. Este color apuntaba proféticamente al Mesías, el Rey que gobernaría con justicia y misericordia. Isaías 9:6 y 7, porque un niño nos es nacido, Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte,
Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. El púrpura en la pasión de Cristo. En el Nuevo Testamento vemos cómo el púrpura juega un papel incluso en los momentos más difíciles de Jesús. Antes de su crucifixión, los soldados colocaron un manto púrpura sobre él, en burla de su título como rey, sin comprender que efectivamente él es el Rey de Reyes. Juan 19, 2 y 3. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: «Salve, Rey de los judíos». El púrpura como recordatorio de su reino eterno. Jesucristo no es solo el Rey de los judíos, sino el Rey eterno, cuya autoridad sobrepasa todo poder humano. Él reina en gloria y un día todo ojo lo verá en su majestad. Filipenses 2, 9 y 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Color púrpura de propósito. El púrpura en el tabernáculo no solo embellecía el lugar sagrado, sino que apuntaba hacia Jesucristo como el Rey eterno. Este simbolismo nos invita a rendirle honor y a someternos a su señorío en nuestra vida cotidiana. El color carmesí en el tabernáculo representa a Jesucristo como siervo. Debido a su conexión con el sacrificio, la humildad y el precio de la redención, el carmesí obtenido del tinte de un insecto llamado cochinilla refleja la sangre derramada y la entrega total, características que Jesús encarnó en su ministerio terrenal. El carmesí y la sangre del sacrificio. Con su profundo tono rojo evoca la sangre, que en las Escrituras simboliza el sacrificio necesario para la redención del pecado. Jesucristo como siervo ofreció su vida en sacrificio. Isaías 53, versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El siervo sufriente. El carmesí también nos recuerda la naturaleza de Jesús como siervo que sufrió por la humanidad. Isaías describe al Mesías como el siervo obediente y humilde que cargó con los pecados del mundo. Isaías 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Filipenses 2, 7 y 8. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El precio de la redención. El carmesí, usado en los elementos del tabernáculo en Éxodo 26:1 y 27:16, apunta a la obra redentora de Cristo. Su sangre derramada fue el precio por nuestra libertad del pecado. En 1 de Pedro 1, 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El siervo real que entrega su vida. Aunque el carmesí puede asociarse con la nobleza, también representa el sacrificio del rey, que se hizo siervo por amor a su pueblo. Jesús cumplió este rol como rey y siervo. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Color rojo de propósito.
El carmesí en el tabernáculo señala al siervo perfecto, Jesucristo, quien se entregó en sacrificio por amor. Este color nos invita a reflexionar sobre su humildad, su sufrimiento y su obra redentora, llamándonos a seguir su ejemplo de servicio y entrega. 4 colores, 4 evangelios que hablan de Jesús. El azul, Jesús como el Hijo de Dios, habla del Evangelio de Juan. El azul simboliza lo celestial y la divinidad, señalando a Jesús como el Hijo de Dios, que vino del cielo para habitar entre nosotros. El Evangelio de Juan se enfoca en la divinidad de Cristo, destacando su relación eterna con el Padre. Juan 1 y 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 3:13 dice: Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Púrpura, Jesús como el Rey, simbolizando el Evangelio de Mateo. El púrpura simboliza la realeza y apunta a Jesús como el Rey prometido, el Mesías, descendiente de David, que gobernará con justicia. Mateo enfatiza el reino de Cristo y su papel como el Rey de los judíos. Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo 27:29. Durante su juicio, los soldados romanos le colocaron un manto púrpura para burlarse de su realeza, sin darse cuenta de que él es verdaderamente el Rey de Reyes. Carmesí, Jesús como el siervo sufriente, Evangelio de Marcos. El carmesí, con su color rojo profundo, simboliza el sacrificio y la entrega. Representa a Jesús como el siervo que vino a dar su vida por muchos. Marcos enfatiza el servicio y sufrimiento de Jesús. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Isaías 1:18. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Lino torcido, el color blanco, Jesús como el hombre perfecto, Evangelio de Lucas. El lino torcido, un material fino y puro, simboliza la perfección y la humanidad impecable de Cristo. Lucas representa a Jesús como el hombre perfecto, lleno de gracia y sabiduría, que vino a salvar tanto a judíos como a gentiles. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Hebreos 4:15. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La riqueza de Cristo reflejada en los colores. Cada color de la cortina del tabernáculo revela aspectos únicos de Jesucristo, reflejados en los 4 evangelios. Juan, azul, el Hijo de Dios celestial. Mateo, púrpura, el Rey Mesías. Marcos, carmesí, el siervo sufriente. Lucas, lino torcido, el hombre perfecto. Estos colores nos invitan a meditar en la plenitud de quién es Jesús y cómo cada faceta de su vida y ministerio nos revela la gloria de Dios. Camino, verdad y vida. El tabernáculo estaba distribuido en 3 lugares: atrios, lugar santo y lugar santísimo. Cada lugar estaba dividido por cortinas en su entrada. Camino, verdad y vida. El camino. Éxodo 27:16. La entrada del tabernáculo simbolizaba el único acceso a la presencia de Dios. Solo se podía entrar siguiendo un camino específico a través de las cortinas, que representan el inicio del acercamiento a Dios. Esto apunta a Jesucristo, quien es el único camino hacia el Padre. Hebreos 10:19 y 20. Así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. La verdad, Éxodo 26, 36 y 37. Las cortinas también estaban hechas con materiales que reflejaban la perfección y la santidad de Dios, recordando que Él es la verdad absoluta. Jesucristo personifica esta verdad, que nos conduce a la comunión con Dios. Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Salmos 119, 142. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley, la verdad. La vida, Éxodo 26, 31, 33.
Dentro del tabernáculo se encontraba el lugar de adoración y sacrificio, lo que apuntaba al medio para obtener vida espiritual y reconciliación con Dios. Jesús, mediante su sacrificio, nos da vida eterna. Juan 11:25 le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Primera de Juan 5:11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. La cortina de la entrada al atrio del tabernáculo servía como entrada al atrio externo, permitiendo a los israelitas acercarse al lugar donde ofrecían sacrificios y adoraban a Dios. La cortina de la entrada al lugar santo marcaba el acceso al lugar santo, donde los sacerdotes podían entrar para realizar sus deberes. La cortina que separaba el lugar santísimo, llamado también velo, separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, y solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, en el día de la expiación. Y el velo se rasgó. Mateo 27, 50, 52. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Colores de propósito. Después de tener este conocimiento, no puedes ministrar igual. Si has entendido que una danza con propósito es aquella que intercede, que ora mientras danzas, entonces no volverás a hacer las cosas igual, a ver los colores tan solo por un gusto superficial, sino por una revelación especial de quién es Jesús. Orarás danzando con un instrumento en mano del color, sabiendo lo que eso significa. Oro para que toda esta revelación sea impregnada en todo tu ser, que puedas entenderla, que puedas llevarla a cada momento en que ministra, en cada momento en que vas a predicar, en cada momento en que caminas por tu caminar, cuando vas a trabajar, cuando vas a estudiar, cuando te mueves en tu casa. Todo este conocimiento de quién es Jesucristo sea impregnado en tu ser y que impregne con ese aroma maravilloso de ese perfume de adoración a las demás personas, y que en el momento en que danzas solamente es la consecuencia de tu identidad en Cristo, de quien has creído, de lo que se ha forjado en tu vida a través de la palabra de Dios, a través de tu oración y del conocimiento de quién es Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús, que cada vez que vayas a elaborar un traje de danzas, que vayas a escoger un color para un instrumento, que vayas aún a decorar algún lugar en la iglesia con un color específico, puedas entender lo que ese color significa y puedas ir más allá de solamente satisfacer los ojos físicos y poder entrar en un nivel de gloria a tal punto que todo y cada detalle en el cual tú te mueves glorifiquen a Dios. Y ya para culminar, quiero ofrecerte el libro de danzas que puedes adquirir en Venezuela con el nombre El lenguaje de la danza. Podemos hacer envíos a todo el país con este libro en físico. Y para quienes se encuentran fuera de Venezuela, lo pueden encontrar en Amazon con el título Y si perezco, que perezca, un llamado a la danza intercesora. Dios les bendiga, y por aquí les habló la pastora Yormari de González, de Centro de Adoración Portadores de su Gloria, Venezuela.